Está Alejandro Katterberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Diego? Bueno, quiero escuchar las primeras consideraciones de esta ley, sobre todo el swap con China. No tenemos que olvidar esto, ¿eh? El tema de la reacción de los bonos, la baja del dólar informal. Imagínense en el contrafáctico qué hubiera pasado. Este gobierno que largó con un contrafáctico diciendo evitamos la hiper, probablemente ayer también haya sido para señalar un contrafáctico. ¿Qué hubiera sucedido si el Senado no aprobaba la ley de bases? Probablemente cosas no buenas para la República Argentina, mucha inestabilidad. Pablo. Bueno, yo creo que hoy ha sido el mejor día del gobierno de Javier Milei. Confirma que tiene ley bases, como vos decías, reaccionaron los mercados favorablemente, se confirma una reunión en China, el FMI le va a dar 800 millones y muestra que puede, con dificultades, pero puede lograr una ley. Hoy hubo una reunión, hace un rato terminó, de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que se fue hasta diputados, se juntó con todos los opositores dialoguistas. Estoy hablando del bloque de Ritondo, el bloque de Loredo, el bloque de Pichetto, muchos más, pidiéndole a pocas horas de sancionado en el Senado que insistan con la ley de diputados, con lo cual todo indicaría que no la semana que viene, que hay feriados, varios, sino la otra, entre el 24 y el 27, sí, el gobierno va a tener una ley bases, el paquete fiscal, y Milei va a poder ir a sacarse la foto ansiada el 9 de julio con el Pacto de Mayo a Tucumán. Jessy. Sí, cambió completamente el clima, necesitaba sí o sí sacar la ley del Senado como terminó ocurriendo. 3 semanas seguramente lleve el trámite en la Cámara de Diputados, tiene que tener dictamen de comisión y tiene que tener sanción en el recinto. Lo que pidió Francos básicamente es, muchachos, a los diputados, ganancias, lo queremos, restituyan, den marcha atrás con lo del Senado, lo mismo bienes personales, es decir, les interesa especialmente el paquete impositivo. Ley bases, que ya quizá hay más disposición a eventualmente conservar algún cambio, sobre todo por el acuerdo político que se terminó sellando en el Senado con algunos gobernadores y con algunos espacios políticos. Con lo cual, esto ya no es pan comido, como me decía hoy un funcionario, acá nada es pan comido, pero está básicamente encaminado y llega Milei, ya está en Italia con otra espalda a la hora de tener esta reunión. El domingo está de nuevo en la Argentina, después se vuelve a ir y julio ya quedó fijado con una intención de mostrar presidente en Tucumán firmando el Pacto de Mayo. A quienes invitó también es a los opositores que aprobaron esta ley, es decir, está ampliando un poco la convocatoria, más allá de que queda, por supuesto, parte de la política afuera de esto, que todavía falta un mes, pero que es el ideal del gobierno para cerrar la mitad del año. Muy bien. Querido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Qué representa esta casi sanción de la ley, casi sanción de la ley base? Bueno, no, la ley está aprobada, va a salir, ahora hay que ver con cuál de las versiones, si la de diputados o la del Senado. A ver, me parece un hito importante, un hito que además concluye una primera etapa del gobierno, que coincide con el primer semestre de los 8 semestres que un gobierno tiene, se acaba de terminar el primero. Coincido con lo que planteabas en tu introducción. Hoy la Argentina, mañana y pasado no van a ser muy distintos a lo que eran ayer con la aprobación de la ley. Hoy, mañana y pasado hubiesen sido muy distintos si la ley no se aprobaba. Es decir, tenemos que el contrafáctico juega ahora. Claramente, a ver, creo que lo más importante que pasó es lo que no pasó. O sea, que es que se evitó entrar en una dinámica que hubiese sido muy disruptiva, de mucha confrontación, de mucha polarización, de mucha fragmentación, de mucha duda, de mucha incertidumbre. Obviamente es una ley base deshuesada comparado a lo que originalmente el gobierno propuso en el verano. Obviamente es una buena señal para el gobierno. No hay que dejar de reconocer que es un gobierno, como el propio presidente dice, institucionalmente de lo más débiles que hemos tenido, que logra conseguir la aprobación de una ley polémica, dificultosa, que no genera naturalmente consensos. Me parece que hay que destacar fuertemente el rol del nuevo jefe de gabinete, de Guillermo Francos, en poder articular políticamente esto. Y empieza una segunda etapa. Y me parece que una de las cosas importantes que se armó hoy es destrabar que empiece una segunda etapa. Una segunda etapa en donde va a estar caracterizada por poder dar nuevos pasos en el programa económico, que son necesarios, que incluyen negociación nueva con el Fondo Monetario, no solo
los 800 millones de dólares que ahora se van a liberar, sino empezar a pensar un nuevo programa con una mayor cantidad de fondos, empezar a desarmar un camino para salir del cepo. El ministro de Economía ayer dijo terminó la etapa de las tasas de interés negativa, también es parte nueva. Entonces hay una nueva agenda económica que se destraba a partir de esto. Hay la oportunidad de armar una reorganización del gobierno nacional y el gabinete nacional que muestra claramente dificultades de la gestión, falta de cohesión, falta de coordinación, que ha perdido a su jefe de gabinete, que todavía no se reemplazó al ministro de Interior, y creo que también abre la etapa de empezar a pensar al interior del gobierno la estrategia política y electoral para el año que viene. Quiero mostrarles algunos números de hoy en relación con los mercados, con los dólares, con todas las cosas del tablero que mira el gobierno, y te voy a comunicar algo que vos también mirás, que el mercado mira. Inflación de mayo 4,2. Tiene algunos reparos, tiene las prepagas que estaba el conflicto fueron frenados, algunos precios regulados de gas y luz. Lo que quieras es cierto, pero 4,2. Inflación acumulada al 71,9. Vamos a ver otros números. La interanual es 276. Y seguimos viendo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,8. Este es un número muy importante porque es inelástico. Es decir, es casi lo que vos no podés dejar de consumir. Podés dejar algún producto de consumir, pero en líneas generales la alimentación es inelástica. ¿Tenemos más? Sí. El dólar blue 1.245 cuando estaba ya consolidándose en 1.300. Bueno, es una baja considerable dado que hoy bajó casi 40, 45 pesos. Bien, estos son algunos números favorables y yo agrego, sin que ustedes lo vean, que acciones argentinas mejoraron, riesgo país bajó. Insisto, el riesgo país es importante porque el día de mañana, si el gobierno puede ir a pedir un préstamo o lo que sea, o también para evaluar las inversiones, si está muy alto el riesgo país, vas a pagar más caro cualquier crédito que estés pidiendo. Bueno, el mercado reaccionó favorablemente. ¿Cuál es el próximo, Pablo, Jessica, Alejandro, desafío del gobierno? ¿Cuál es? Esto no da tregua. ¿Qué es lo próximo? Bueno, el gobierno desarma la seguidilla de Pose, Petovelo y ahora Mondino, sale de esa lógica. Ahora el presidente va con la intención de tener el 9 de julio una foto de él en Tucumán mostrando que él lo logró. Eso es lo que va a tratar de mostrar. Hoy se decía que va a insistir con otras leyes, con las privatizaciones que quedarían afuera y todo eso, pero es un paso posterior. Yo creo que el 9 de julio, y tomo algo de lo último que decía Alejandro, el presidente vuelve a instalar la campaña electoral al objetivo que es las elecciones del año que viene, tratar de mostrarle a la gente que él necesita músculo legislativo para que no le pase lo que le pasó con la ley de bases, que se la acharon mucho. Piensen ustedes que tuvieron dos semanas hablando de Petovelo, claro, y de los conflictos de Petovelo, cuando veníamos de un gobierno denunciando a las organizaciones sociales y a todo ese esquema de corrupción. Venía pasándola mal el gobierno y ayer, y sobre todo ayer desde la madrugada, la da vuelta. Sí, va a haber un rediseño del gabinete, sí. Eso ya lo dijo el propio presidente en una entrevista, o sea, eso va a ocurrir. Necesidad del gobierno de pasar por el Congreso una sola ley, que es el proyecto de presupuesto que se envía en septiembre. Si quiere, no mueve más nada ahí adentro, más allá de que puede llegar a tener alguna intención. ¿Por qué? Porque le costó muchísimo lo que sacó, que es la ley bases, con lo cual es poco probable que siga insistiendo por el camino legislativo y mucho menos a medida que se vayan acercando las elecciones legislativas del año que viene. Con lo cual, ¿qué le queda? El desafío económico, reactivación, que el desempleo no suba de manera alta, etc. Sí, Ale. Buen punto el de Jessy. Este no es el inicio de algo en términos parlamentarios, es el final. Claro. Acá el gobierno no es que finalmente, como por ahí se pensaba en el verano, que el gobierno iba a poder armar una coalición que le iba a permitir tener una agenda parlamentaria y avanzar con un programa de reformas. Acá lo que finalmente llegamos es, se aprobó, muchos actores del sistema político le dicen, ya está, dimos lo que nos pedías, no nos vengan a echar la culpa a nosotros si esto no funciona. Escuchamos a Carolina Lozada decir, pero ahí tiene las herramientas, después ya no nos acusen de nada, todo de ustedes. No ahora. Pensemos que a partir de ahora, como salió esta reforma, empiezan a salir otras reformas. Yo creo que, es más, no va a haber nada hasta posiblemente el año que viene en términos de reformas estructurales. Otra cosa, Diego, tampoco caernos en
los vaivenes de los cambios de opinión pública, no cambio de opinión pública, de cambio de opinión en sectores mucho más informados o en lo que llamamos círculo rojo, que hace 2 o 3 semanas parecía que este gobierno tambaleaba y que todo funcionaba mal, y que ahora el presidente está en Italia, la inflación baja, sale la ley y es Gardel. No. Esto es largo, esto es dificultoso. Hace menos de 2 semanas la Cámara de Diputados, con 2/3 de los votos, le aprobó una modificación previsional que tiene un impacto... ¿La semana pasada? La semana pasada, bueno, parece 2 semanas. No, pero lo que más. te quiero decir es, miren la dinámica de la política argentina. Y la semana que viene o la otra, el Senado se la puede aprobar. Y se la pueden sancionar y la va a tener que vetar. Y el Congreso, y el Congreso puede insistir sobre ese veto. Claro. Entonces, algo que ahora parece una buena noticia, que el gobierno tiene y capacidad de sacar una ley fundamental del Congreso, tal vez en 2 o en 3 semanas estamos hablando que el Congreso le insistió con 2/3 de los votos un aumento previsional que le complica todas las cuentas fiscales a la administración. Entonces, yo diría ahí ni la semana pasada ni hace 2 semanas el gobierno iba camino al helicóptero, ni esta semana el gobierno va camino a la reelección y estar 20 años en el poder. Estamos en una situación crítica. El gobierno se sostiene en la opinión pública a pesar de las distintas cosas que van pasando. Yo creo o sigo pensando que la principal razón por la que el gobierno se sostiene en la opinión pública es el dato que acabas de mostrar de la baja de inflación, y es el descrédito general que tiene todo el sistema político, ¿no? Pero el gobierno necesita tarde o temprano que la economía empiece a reactivar. Hoy el apoyo al gobierno está acá arriba y la situación económica de las familias está acá abajo. Esa es una anomalía. Tarde o temprano, o la imagen del gobierno y el apoyo al gobierno va a caer, o tarde o temprano el nivel de actividad económica tiene que subir, o en algún momento tienen que converger en algún punto intermedio. Ahora, mientras eso transcurre, el gobierno tiene 2 opciones, que están planteadas más o menos desde el principio. Pablo decía, va al 9 de julio, insiste con la línea Guillermo Francos de ir construyendo políticamente algún tipo de coalición de poder, no solo con aliados políticos, sino con otros actores, o va a un juego más Santiago Caputo de, no, esto es un show unipersonal, acá se trata de una sola persona, del carisma de una persona y de diferenciar a esa persona de todo el resto del sistema político. Bueno, ese camino todavía está abierto y hay semanas que tenemos la señal de que parece que van a ser all-in en ser un personaje a la Bukele, de diferenciarse absolutamente, y otras semanas como esta tenemos la sensación de que el gobierno quiere o busca una amplitud en la construcción política. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es el momento...